'Cause look at the corner of the room, sense that something's watching you. We're of the dark, of the dark. I have a constant fear that something's always near. Fear of the dark, fear of the dark. Have a phobia, someone's always there. I've never been alone at night. Thought you had footsteps behind. Turn around, no one's there. And as you click on up your pace, find it hard to live, 'cause you're sure there's someone there. Fear of the dark, fear of the dark. I have a constant fear that something's always there. Fear of the dark, fear of the dark. Have a phobia, someone's always there. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nuestra edición número 19 de Chema Dominical. En el programa de hoy, COVID, últimas novedades y algunas reflexiones sobre qué errores estamos cometiendo y qué errores está cometiendo el gobierno en la materia. Luego, el caso Swing, inevitable. La nueva celebridad política del Perú, increíble, es el señor Swing. Posteriormente, les cuento que ya salió la edición en español de las memorias de Woody Allen. Acá tengo varias páginas sacadas de internet, las que salen de libre acceso, a propósito de nada, de Woody Allen. Es publicado por Alianza Editorial. El lío que ha generado, no la publicación, sino los días previos a la publicación, por el boicot que se le quiso hacer a Woody Allen por haber violado supuestamente a una criatura, a una chica. Luego tendremos a Camila Craig y una poesía ilustrada por ella misma con sus fotos, y al final una secuencia de mi espectáculo del mes de diciembre del año 2018, Tu amor es mi enfermedad, en la cual, aparte de este burro por delante, están los Chapis y Manolo Rojas. Atención a esta palabrita, nosofobia. ¿Qué significa nosofobia? Yo tampoco sabía, no se preocupe. El temor exagerado a una enfermedad, la histeria que produce una enfermedad, el descalabro mental incontrolable que produce una enfermedad, la parte emocional del cerebro, la parte reptiliana conmovida por una enfermedad exageradamente. Esto nos está pasando porque queremos que nos pase y porque nos han obligado a que nos pase, con una serie de alarmas terribles sobre el famoso COVID-19, como si fuese el COVID-19 un tipo que está con un arma acá a la salida de la esquina y nos va a meter una cuchillada. No, señor. Lo que pasa es que este es un virus muy noticiable desde el punto de vista político y muy noticiable también desde el punto de vista periodístico. Desde el punto de vista periodístico, ¿por qué? Porque es algo que produce temor y eso vende siempre. Porque es algo fácilmente fotografiable, por ejemplo, una multitud de gente agolpada. Y desde el punto de vista político, ¿por qué? Porque los gobiernos, y este nuestro también por supuesto, se ponen como meta tener un éxito que los salve de por vida de cualquier error que hayan cometido, los prepare para ser presidente o para lo que sea, teniendo éxito contra el COVID-19. Entonces, estas dos cosas nos han llevado a un extremo en cuanto al pánico, en cuanto al terror. Me hace recordar de alguna manera lo que ocurrió con el VIH. Usted no se acuerda ya. Pero con el VIH hemos tenido 35 millones de muertos del SIDA. Y hasta ahora tenemos más de 35 millones de infectados, aunque ya tenemos remedio. ¿Recuerda usted cuando recién surgió el VIH? El VIH se decía la enfermedad de los homosexuales, se les está castigando por los pecados cometidos, bla, 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 bla. Muy bien. Y a partir de ahí se creó la homofobia. Esa homofobia de esa época hoy día se está convirtiendo en una especie de gerontofobia contra los viejos, que son propensos a que el COVID los ataque. Y además son peligrosos. Y además hemos creado una barbaridad, a mi modesto entender, inconstitucional,
de hacer que los mayores de 65 firmen una declaración jurada, exonerando de culpa a las empresas y al Estado por trabajar. Estamos llegando a situaciones realmente terribles de un verdadero apartheid absolutamente, no solamente antidemocrático, sino inconstitucional. Señor defensor del pueblo, ¿vive usted? Señoras del Colegio de Abogados, señores de la Corte Suprema, ¿no tienen nada que decir sobre estas normas que nos están dando sobre pretexto del coronavirus? Me parece muy raro. Una gerontofobia, como si la mascarilla fuese una mordaza que nos impide hablar o que nos obliga a no hablar. Lo que piden es que nos adaptemos, pues, que nos acobardemos, que nos convirtamos en un rebaño, que le digamos chicheñó a todo lo que viene del poder, tanto público como privado, porque es un grupo de políticos que creen que lo saben todo. El político siempre tiene respuestas para todo, cree que lo sabe todo y entonces comienzan a meter la pata y comienzan a cometer errores terribles como los que lamentablemente nos han venido infligiendo durante todo este tiempo con las famosas alocuciones presidenciales del mediodía y el empleo de una serie de metáforas totalmente equívocas, que se las cuento después de la pausa. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Jai Guru Ejemplo de malas metáforas que sirven para no solucionar el problema, complicarlo, agravarlo y psicosearnos. Uno, esto es una guerra, falso. No es una guerra, ¿por qué? Porque no podemos exterminar al virus. El virus no es un enemigo al que le mete un balazo y lo mato, no. Tenemos que aprender a convivir con el virus, a manejar al virus, a bloquear el virus, a hacer que el virus deje de contagiarnos. Pero eso no es, pues, la metáfora de la guerra, grave error. Lo otro, la teoría del martillo, como si el virus fuese un cabezón, le mete un martillazo y lo mato. Lo otro, la famosa curva que no llega nunca. Ya llega la curva, hoy llega la curva. Nunca llegó la curva, habló de la curva todo el mundo, sobre pretexto de que es un concepto científico, que no es un concepto científico, por supuesto. Luego tenemos la meseta. Como no llegábamos a la meseta, hablaron de la meseta irregular o de la meseta accidentada. Y el presidente Vizcarra, por favor, no hay nadie que lo asesore en esto, llegó a decir que no es una meseta plana. ¿Y cómo son las mesetas? ¿Cómo son las mesetas? ¿Redondas? Las mesetas son planas, las mesetas son una altura. Si no es plana, es que es una cordillera, así de simple. Entonces, ahí tenemos un problema muy grave, que también parte de un desconocimiento del Perú. No se ha conocido el Perú. Esta cuarentena se ha hecho sin conocer al Perú real. Aparentemente solamente un Perú relativamente circunscrito a una clase social de clase media alta. Según el PNUD, el 65% de los hogares peruanos ya estaba en situación de vulnerabilidad antes de la pandemia. Ahora piénselo usted. 570.000 familias no tienen ni agua ni ingresos salariales. Que se laven las manos, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es el Perú mental de los gobernantes y de los burócratas? Realmente es un galimatías difícil de comprender, muy difícil de comprender. Pero en estas coyunturas normalmente reaccionamos con la parte reptiliana del cerebro, aquella que busca el placer y trata de evitar el dolor. No pensemos, no piense, no quiero pensar, hay que cumplir las órdenes y nada más. Grave error. Depender cada vez más del Estado, a través de estos bonos, propinas o como se llamen.
que crean más problemas. Somos una manada. Así nos manejamos o nos dejamos manejar. Pero esto ha pasado también al sector privado. Voy a WOM de Balta, de Miraflores, el otro día. Me meto, subo, compro 2 cositas de mi bolsa. En realidad no pensaba comprar, pero ya que estaba por ahí, pues compré. Bajo, me pongo detrás de una de las colas larguísimas que había, sin ver el final de la cola, o sea, sin saber exactamente a qué caja me iba a tocar. Cuando estoy llegando al borde ya de ir a la caja, después de 10 minutos de espera, por lo menos, detrás mío una señora de edad, un tipo me dice, oye, ponte en tu sitio. ¿Cómo? ¿Cuál es mi sitio? Le digo, no, esta no es tu cola es la otra. Y me hizo cambiar de cola este sujeto, porque no estaba en la cola del adulto mayor. Parece que yo contagio más que los jóvenes, entonces por eso me quieren quitar de cola. Eso es lo que está pasando. Y finalmente hice la otra cola. Cuando llegué a la caja, la señorita me dijo, usted no ha hecho cola. Me amargué tanto con estos empleaditos. Uno se alucina al ministro del Interior, la otra se alucina al ministro de Salud, el otro se debe alucinar al ministro de Cultura, pues de repente, ¿no? El que te pone el gel ese en las manos, o que te mete el pistoletazo, que ya lo hemos aceptado por resignados, porque si no aceptamos que nos meten el pistoletazo de la fiebre, no nos dejan entrar. Entonces dejé toda la mercadería que iba a pagar, que iba a comprar, y me retiré. Entonces estas son las cosas que están ocurriendo. La reactivación económica en la nebulosa. No quiero ser completamente negativo, quiero ser realista, por favor, pero hay que ser realista con las cifras. La Universidad de Washington considera que Perú podría alcanzar 19.722 muertes a inicios de agosto. Y el Financial Times dice que hoy día tendríamos 9.500 casos de muerte. Entonces, todo esto evidentemente hace que no tengamos una visión exacta, correcta de lo que está ocurriendo en nuestro país y que no reparemos en que si no partimos de la verdad, entonces no hay nada que hacer. Y después nos quejamos, le echamos la culpa al público, de que no sale la cuarentena. Yo he hecho todo lo posible, pero le echo la culpa al público. Pero qué fácil es eso. Qué fácil es echarle la culpa, echarle la pelota a la gente y reforzar prejuicios raciales y sociales. Por ejemplo, les doy un dato nada más. En Miraflores, la letalidad del virus en relación a la proporción es 3 o 4 veces más grande que en San Juan del Lurigancho. Ahí tiene usted el prejuicio social. Sin embargo, toda la prensa dice, San Juan del Lurigancho, vea usted esa foto. Gigante, gente metida en el mercado. Claro que gente metida en el mercado, pero es que San Juan del Lurigancho tiene muchísima más población que Miraflores. Entonces quiere decir que en Miraflores ha habido mucho más contagio si le quiere echar la culpa a la población, cosa que es un error que yo no comparto. Échenle la culpa pues a la población de Miraflores. Y no ponga usted a esa población llena de carencias en muchos casos, que no puede cumplir la cuarentena porque tiene que vivir al día, señor presidente y señores ministros que no viven al día. Los felicito por eso, el pueblo los ha elegido muy bien. No le echen pues la culpa a ellos. Y finalmente, señoras y señores, vamos a ser realistas y vamos a comprender que vamos a tener que salir un día a la calle. Vamos a tener que correr riesgos, sí. Cuidémonos. La responsabilidad al final no es del Estado, es mía. El Estado se manda a la parte, los políticos se mandan a la parte, pero si no lo hago yo, nadie me va a cuidar. Cuidémonos nosotros, tomemos todas las precauciones del caso, sigamos los consejos de salud que nos está dando gente correcta del gremio médico, especialistas en este asunto, y no estemos esperando dádivas de papá Estado, por favor, porque esa es una droga, el subsidio es una droga peligrosísima y es peor que el COVID-19. Ya vuelvo. ¿Qué está pasando y presientes quién está detrás de la mierda?
pero nadie se mueve un carajo y mirando hacia abajo sigue la cuerda. Todos dicen que están indignados, pero la verdad es que están arrodillados o acostados en un dineral de sangre que no es más que una limosna. En el alma del pueblo, objetivo y la vida, y comienza el conteo. 4, 3, 2, 1, fuego. Se acabó la huevada y empezamos de nuevo. 4, 3, 2, 1, fuego. Ya llegó la verdad, acabar con el juego. Son pendejos, se siguen. Bueno, pues nada, para terminar con esto del COVID, en todo el mundo las cifras oficiales de muertos están de alguna manera subrepresentando la realidad. Para que no nos engañemos pues con tonterías. La Universidad de Washington dice que Perú podría alcanzar 19.722 muertos a inicios del mes de agosto. El Financial Times, estoy hablando pues de cosas serias, ¿no?, está estableciendo que hasta hoy tendríamos 9.500 muertos. Y hay que tener en cuenta entonces que esto no es necesariamente porque un Maquiavelo barato intenta ocultar los cadáveres, sino porque simplemente no se puede contar adecuadamente. Hay mucha gente que no duerme, que no muere en establecimientos hospitalarios, etc. Entonces es importante también conocer esto, porque lo primero que tenemos que hacer es conocer la realidad. Ya hemos visto hace un instante la cantidad de errores, de conceptos o preconceptos fallidos que ha tenido el gobierno sobre lo que es el Perú. Lo peor que nos puede pasar ahora es que estemos desconociendo exactamente qué nos está pasando. Me dijeron, ¿vas a tocarle caso swing? No, dije, ¿qué caso? Pensaba, ahora sí lo tengo que tocar, porque esto se está pasando de castaño oscuro. El caso swing me he puesto a chequear en YouTube y llego a un programa, yo no podía creer lo que estaba viendo, llego a un programa de ATV de hace algunos años, en el cual programa aparece este señor Richard Swing, o Richard Cisneros, denunciando a una señora, ¿cómo se llama? Milena, gracias por el dato. Acá hay gente más enterada que yo en ese tipo de programa, diciendo que ella le ha quitado el novio y que el novio es Bruno, no sé cuántos, un tal Bruno del grupo de los chicos guapos que hacen estos realities, que le llaman realities. Entonces dije, este personaje, es un poco el antecedente del personaje, aparecía en ese nivel de programas, en ese nivel de chismes, en ese nivel de, ¿cómo se llama?, conflictos sexuales, etcétera, etcétera. Y de pronto lo vemos como el contratista, uno de los contratistas más importantes del Ministerio de Cultura. Oiga, 175.000 soles, cuya publicidad ha dado lugar a que el Ejecutivo se baje los sueldos, ¿no? Medida con la que personalmente no estoy de acuerdo, ¿eh? Porque hay que pagar a la gente para que haga las cosas bien. Además, bajarse el sueldo no es una cosa heroica porque finalmente, repito, ese sueldo lo pagamos nosotros. Los 175.000 del caballero también lo pagamos nosotros. Inicialmente la idea que yo tenía era que el señor Richard Swing pues era un ayayero. Antiguamente los ayayeros en la política eran los que le hacían el coro, lo aplaudían, vivaban a los candidatos, pero ad honorem. Entonces yo llegué a la conclusión, Swing debe ser un ayayero con sueldo. El término ayayero deriva de ayayay, que se usa en la canción criolla, ayayay se decía antiguamente. Pero yo la vez pasada hice una interpretación que no le gustó a un amigo criollo y le dije, el término ayayero deriva del aye aye sir, de la Marina americana o inglesa. Aye aye sir significa ya señor, sí señor. Aye aye sir, ayayero. Pero en fin, ese joven, señor Swing, pues ha provocado nada menos que el Premier en su presentación ante el Congreso haya tenido que decir que el Estado va a reformar el sistema de contrataciones. Señor Dios mío, estamos hablando de un caso puntual, nos vamos siempre por las ramas.
el sistema de contrataciones déjenlo en paz. Lo único, no contraten a gente de favor, pues, o a gente que no sirve para nada. Lo grave de esto es que este señor ha sobrevivido a todos los ministros de Cultura del señor presidente Vizcarra, que son, dicho sea de paso, 6. Con los 6 ministros, o bajo la gestión de 6 ministros, Swing ha hecho contrataciones, señores. O sea que no es un caso. Y la otra cosa seria de todo esto es que el presidente Vizcarra ha dicho lo siguiente: seguramente esa relación, o sea, haber participado en la campaña electoral, seguramente esa relación le ha permitido que tenga participación en algún nivel de gobierno. Dios mío, esto es una confesión demasiado... ¿El presidente es consciente exactamente de lo que ha dicho o ha sido un error, ha sido un lapsus o una mala metáfora también? Porque si esto es así, y lo está diciendo el propio presidente, entonces estamos ya, no sé si en el terreno delictivo, pero por lo menos en el terreno de una falta política gravísima. O sea que vamos a ver en qué acaba lo del señor Swing y qué va a pasar con la ministra de Cultura, y a lo mejor estamos viendo ya el inicio de la llegada del 7º ministro de Cultura. Conozco a Sonia Guillén, sé que es una persona correcta, muy preparada desde el punto de vista histórico, cultural, etcétera, pero en fin, no creo que ella haya decidido contratar a ese personaje, al que creo que ni conocía. Pero en fin, el hecho es que le ha tocado estar en el cargo justamente cuando sale el escandalete este en los medios de comunicación. Así que hay que sentirlo. Yo personalmente lo siento mucho por ella, pero la verdad es que esta es una situación prácticamente ya insostenible en el Ministerio de Cultura. Y lo grave, el presidente Vizcarra tiene que matizar esto, ¿eh? Pongan una fe de ratas, por favor, señor presidente. Seguramente esa relación le ha permitido que tenga participación en algún nivel de gobierno. Textual, lo dijo el presidente. Y está entre comillas, ya salió en todos los medios de comunicación. Grave situación. Señoras y señores, ha aparecido la edición en español del libro autobiográfico de Woody Allen, A propósito de nada. Acá tengo una copia del material que ya está en este momento en internet, que son varias páginas del libro. Les voy a leer algunas de ellas después, que está publicado por Alianza Editorial. Aquí tengo, luego voy a glosar algunos textos. Es un texto muy gracioso, como todas las cosas de Woody Allen. Recuerde usted que Woody Allen comenzó a ganarse la vida a los 14 o 15 años de edad escribiendo chistes para radio y escribiendo chistes para comediantes americanos. Es decir, estamos hablando de un personaje que ya tenía un talento increíble en esa época para hacer juegos de palabras, hacer ironías, hacer el juego del absurdo, etcétera, etcétera, etcétera. Este personaje se convertiría después en un cineasta muy importante y, como él dice, lo mío es escribir, sigo siendo un escritor. Él ha hecho una cantidad enorme de películas, pero ¿qué ha pasado con sus memorias? Las memorias que ya en este momento están saliendo en español. Pues que hubo una tremenda campaña para impedir que las editoriales publicaran las memorias, y varias editoriales se negaron a publicar las memorias. Así que hubo una tremenda campaña para evitar que su película, la última película, sea estrenada en los Estados Unidos, cosa que parece que va teniendo éxito. ¿A qué venía toda esta campaña? Toda esta campaña venía a la acusación de abuso sexual o violación al que lo habían acusado a Woody Allen de parte de una de las hijas adoptivas de Mia Farrow. Déjenme descomponerles esto porque es complicado. Al regreso de la pausa les voy a contar todo este galimatías familiar en el que se ha visto envuelto Woody Allen. Ya volvemos. Los
lunar entre los dos. Se arrepiente el mundo no perdernos, ser esclavos del botón, que cederá el primero que confunda. Luz lunar entre los dos. Jardín perverso, el bosque es perfecto para olvidarnos del reloj, para salir huyendo del averno. Y ya me ven tan lejos, y ya me ven tan lejos. Los líos familiares y conyugales de Woody Allen son infinitos, son terribles. Woody Allen se casa en 1956 a los 20 años de edad con Harlene Rosen, primera mujer, a la que denominó, con su sentido del humor ácido, la aterradora señora Allen. En 1966 se casa con Louise Lasser. En 1969 inicia una relación romántica con Diane Keaton, que no llega al matrimonio. Diane Keaton ha trabajado en muchas películas dirigidas por su novio en aquella época, Woody Allen. Y ahora vamos al tema, a la carne, al problema principal, que se llama Mia Farrow. Con Mia Farrow, Woody Allen inicia una relación en 1980. Mia Farrow aparece en 13 películas de Woody Allen. Eran marido y mujer, informalmente hablando, o convivencialmente hablando, pero vivían en distintos departamentos cercanos en Nueva York. Cuando se conocen, Mia Farrow tenía 7 hijos. Atención a esto, que es lo importante. 3 hijos biológicos que había concebido con su marido, el músico André Previn, dicen los americanos, es André Previn, de origen francés. 3 hijos biológicos. 3 niñas adoptadas, 2 vietnamitas y una surcoreana. Atención a la niñita surcoreana llamada Sung-ji. Sung-ji. Y un niño surcoreano también adoptado, Moses Farrow. La chica se llamaba Sung-ji Previn, o Previn. ¿Por qué? Porque es adoptada cuando Mia Farrow estaba casada con el músico André Previn, o Previn. Entonces es importante ver este caso de Sung-ji Previn. Se separa Mia Farrow de André Previn, como dicen los gringos, o Previn, y tienen relaciones, comienzan sus relaciones ya con Woody Allen. Como les digo, viven en departamentos diferentes, no en cuartos diferentes, en departamentos diferentes. No tienen hijos, hay un intento de que ella quede embarazada, pero no logran hacerlo, ni en su relación de Mia Farrow con Woody Allen. Y entonces adoptan a Dylan Farrow, una niña Dylan Farrow, en 1985. Pero quien adopta a la niña es Mia Farrow sola, no en conjunto con Woody Allen. Complicado, ¿no? Agota, sí. El año 1987, el 19 de diciembre, nace Satchel Farrow, que pasará a la historia con el nombre de Ronan Farrow. ¿Quién es Ronan Farrow? Ronan Farrow es un periodista que ha hecho toda la campaña contra Woody Allen. Aparte ha hecho otras campañas por acoso sexual, violación sexual, etc., contra gente de Hollywood. Pero él se ha caracterizado por hacer toda la campaña contra Woody Allen. Y él dice que el 4 de agosto de 1992, Woody Allen, se va a la casa donde estaba viviendo Mia Farrow con la chica Dylan Farrow, y ahí se habría cometido la
violación. A pesar de esto, en marzo de 1993 se establece médicamente que no había habido abuso sexual de ningún tipo. Esto nunca llega a judicializarse, porque por más que hay denuncias fiscales, estas no llegan a convertirse en un caso, de manera que no hay una denuncia penal abierta, porque los jueces simplemente la rechazaron. Y esto se produce pues el año, fíjese usted, 92, 93. El caso queda muerto hasta que, con motivo de la publicación inminente de las memorias de Woody Allen, en abril del año 2018, vuelve el tema a colación, escrito por Ronan Farrow. Cuando sale el tema de Ronan Farrow, nuevamente comienzan una oleada de denuncias contra Woody Allen, a pesar de que el caso, desde el punto de vista legal, había sido cerrado. Y poco después hace Mia Farrow una confesión a una de estas revistas americanas de chismes y dice que Ronan Farrow es en realidad el hijo de Frank Sinatra, no es el hijo de Woody Allen, con lo cual se complica nuevamente la situación. Y luego el diario The New York Times cuestiona la veracidad de Ronan Farrow como abanderado del movimiento Me Too. Y cuando le preguntan a Ronan Farrow si en realidad no es hijo de Woody Allen con Mia Farrow, sino hijo de Frank Sinatra, este muchacho dice lo siguiente: todos somos posiblemente hijos de Frank Sinatra. Así las cosas, finalmente alguna editorial acepta publicar las memorias de Woody Allen. La edición en español la hace nada menos que Alianza Editorial, y aquí tengo yo parte de esa publicación, lo que se puede ver en internet, algunos de cuyos párrafos yo les voy a glosar a ustedes para que sepan cómo funciona Woody Allen como escritor. Me olvidaba de decir que el gran escándalo, además, adicional, es que Woody Allen se hace novio y luego marido de Sun-Yi, la chica coreana que había sido adoptada por Mia Farrow y André Previn, o André Previn. Fue un tremendo escándalo que a Mia Farrow, por supuesto, fue terrible, porque de alguna manera Mia Farrow esperaría que Woody Allen fuese el padrastro de esa chica y no el marido, pero terminó siendo el marido, aunque en algún momento, cuando la chica era pequeña, había sido el padrastro, la llevaba a colegio y todo lo demás. Acá están las memorias de Woody Allen, señores, a propósito de nada, y vean cómo es la dedicatoria. Para Sun-Yi, la mejor, la tenía comiendo de la mano y de pronto noté que me faltaba el brazo. Típica ironía de Woody Allen, típico chiste de Woody Allen. A ver, vamos a ver algunas de las cosas. Dice Woody Allen, por ejemplo, mi padre, nacido en Brooklyn, cuando aquello no era más que un montón de granjas, recoge pelotas de los primeros Brooklyn Dodgers, buscavidas de billar americano, corredor de apuestas, un hombre pequeño pero un judío duro que usaba camisas extravagantes y llevaba el pelo peinado hacia atrás. Nada de escuela secundaria. En la Armada a los 16, habla de su papá, Primera Guerra Mundial, miembro de un pelotón de fusilamiento en Francia que ejecutó a un marino estadounidense por haber violado a una chica del lugar. Luego narra cómo su padre se salva de un naufragio a nado en ese mismo momento de la Primera Guerra Mundial. Habla de su abuelo, que se había hecho millonario, pero que después se había ido a la quiebra completamente. El padre de mi padre, que quería convertirse a sí mismo en una industria, adquiere una asociación de taxis y unas cuantas salas de cine, incluyendo el Maywood Theatre, donde yo pasaría buena parte de mi infancia evadiéndome de la realidad. Y este hombre se suicida en el crack de Wall Street, nada menos.
De su madre no habla Woody Allen necesariamente bien. Dice que su padre Nettie terminaran juntos es un misterio comparable a la materia oscura. Eran dos personajes tan opuestos como Hannah Arendt y Nathan Detroit, que no se ponían de acuerdo sobre nada, excepto sobre Hitler y mis calificaciones escolares. Y sin embargo, a pesar de toda esa carnicería verbal, siguieron casados durante 70 años, sospecho que por puro rencor. En defensa de Nettie Cherry, mi mamá, debo decir que era una mujer maravillosa, inteligente, trabajadora, sacrificada. Era fiel y amorosa y decente, pero no digamos físicamente agradable. Años más tarde, cuando yo decía que mi madre se parecía a Groucho Marx, la gente pensaba que estaba bromeando. En sus últimos años sufría de demencia y murió a los 96. Está hablando, este es el primer capítulo, ¿no? Estoy leyendo párrafos del primer capítulo. Él está hablando sobre cómo se va formando, cómo son sus padres, que no eran intelectuales. Dice que había un solo libro en la casa y que su papá le daba unas propinas que eran tremendas propinas, $1 de propina al día, al $5 en aquella época. Imagínense ustedes, cuando los amiguitos de Woody Allen, pues en realidad daban centavos, ¿no? 1 centavo, 2 centavos, 3 centavos. Con esta plata, Woody Allen se tiraba a la pera del colegio, se iba a los museos, porque había calefacción, comienza a ver ciertas obras pictóricas, le comienza a gustar algo esto, y después se iba a almorzar a la calle, llegaba a la casa, le caía la quincha, pero al día siguiente volvía a repetir. Y luego se convierte en prestidigitador, manipulando la baraja, ese tipo de cosas, los naipes, la magia, etcétera, y cosas de ese tipo. Habiendo heredado de mi padre el ADN de la deshonestidad, en poco tiempo empecé a practicar timos con el póker. Dejaba sin blanca, o sea, sin un centavo, a los incautos, repartía las cartas que me convenían, manipulaba el corte de la baraja y me quedaba con las pagas, o sea, la plata, las propinas de todos los demás. Pero basta de hablar de mí y de mis inicios en la delincuencia, dice Woody Allen, ¿no? Él habla de su madre y dice, yo francamente la encontraba demasiado estricta y severa, pero eso se debía a que ella quería que yo llegara a ser alguien. Una vez vio los resultados de un test de coeficiente intelectual que me hice a los 5 o 6 años, y aunque no voy a revelar la puntuación, sí diré que quedó impresionada. Ni ella ni mi padre, quien académicamente nunca llegó a más del béisbol, al Pinnacle o a las películas de Hopalong Cassidy, jamás ni una vez me llevaron a un espectáculo o a un museo. En fin, y sigue la narración en el estilo irónico, en el humor negro y en esta cosa un poco surrealista que Woody Allen le da a sus películas, de las cuales ha estado haciendo una al año desde el inicio de los años 60. O sea que es un personaje absolutamente prolífico. Cuando le han dicho en alguna entrevista que ninguna actriz de Hollywood quiere actuar con él por el tema del acoso sexual, no se ha molestado, ha dicho, bueno, está en su derecho, pero habrá otra actriz que ya podré conseguir. Esto es lo que está ocurriendo ahora con motivo del lanzamiento de A propósito de nada, de Woody Allen. Volvemos enseguida. Empezar de nuevo, sin destino y sin tener un camino cierto que me enseña a no perder la fe, escapar de este dolor, sin pensar en lo que fue. Cuánto aguanta un corazón sin el latido de creer. En lo bello y la verdad de la esperanza de saber llamar, en
En la última secuencia del programa vamos a tener un recuerdo de mi espectáculo que hubo en diciembre de 2018, llamado Tu amor es mi enfermedad, que era una especie de reflexión sobre el cáncer del que me habían operado en abril de ese mismo año. En el espectáculo que hicimos, le voy a presentar solamente una secuencia, que es una secuencia en la que participa Manolo Rojas, Los Chapis y este servidor, hablando sobre los trasplantes. Compusimos con Los Chapis una canción llamada Trasplantes Chijaucay. Eso va a ser al final del programa. Pero antes y de inmediato, un poema de Camila Craig que ella ha ilustrado con sus propias fotografías. Quédese con estas dos secuencias, Camila Craig y el extracto de mi espectáculo Tu amor es mi enfermedad, y páselo bien. Que tenga un feliz domingo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Camila Craig y en esta oportunidad les voy a leer un poema mío llamado La Divina Creación. Hay un ave que se enciende en lo más profundo de mi carne y le recrimina a Dios por tan profunda pena. Pero Dios creó el mundo en 6 días y el séptimo descansó. Y vio que todo era bueno, y a pesar de todo, creó al hombre a su imagen y semejanza. Y fue ahí cuando el diablo escupió fuego y nos creó a su imagen y semejanza. Dio a luz a los vicios, a las pastillas, al vino, que corre por nuestra sangre, haciendo ríos profundos que extrañan, que quieren, que aman y encarnan cada pedazo de tu alma. Pero Dios vio que esto no era bueno y nos expulsó del paraíso, de la tierra prometida, sin nombre y sin vida, con nuestras lenguas tocándose y nuestros cuerpos sanando. Se llenó de vida la arena y todos fueron felices por siempre. Gracias. Salían personajes extraños como los que Manolo ha tratado de alguna manera y con el éxito y la gracia que todo el mundo lo reconoce de ponernos ahora en el tapete y en la primera plana, volvernos todo esto a la memoria, porque si quiero hacer un esquema un poco bárbaro sobre cómo fue la operación, se lo digo en 2 palabras. Mi cáncer comenzó en la encía. Me sacaron la encía, parte de la mandíbula, y de acá me rebanaron un pedazo del músculo peroné y un pedazo de hueso peroné. Con eso hicieron un sancochado y me lo clavaron acá, en lo que los médicos le llaman un colgajo. Cuando uno de los doctores me vino a visitar, me contó que efectivamente me habían sacado parte del peroné, lo cual yo dije, esto es una cosa increíble. Me dijo, pues no te preocupes porque el peroné no cumple ninguna función. ¿No cumple ninguna función? No, el peroné es un hueso, digamos, que hay gente que no lo tiene perfectamente. Cuando usted ve que en un partido de fútbol ha habido un futbolista que ha quedado lesionado del peroné, no pasa absolutamente nada. Peroné es inútil, me dijo. Oiga, le dije, ¿y por qué lo tenemos? Bueno, tómelo como un hueso de repuesto, pues. Y eso me hizo recordar una vez que yo estaba en un vuelo a Ayacucho-Lima, hace muchos años, en los famosos bimotores de Foster, es decir, a los aviones que tenían 2 hélices, la hélice a la izquierda y la hélice a la derecha. Yo iba sentado tranquilamente en un lado de la derecha y de pronto veo que se para la hélice de la derecha. Y entonces le digo al tipo que estaba a mi lado, oiga, se ha parado la hélice de la derecha. No se preocupe, me dice, estos aviones funcionan con una sola hélice. ¿Y por qué hay 2? Le dije. Y funcionan con una sola hélice, ¿por qué hay 2? No, eso debe ser que al fabricante se le pasó la mano. Me parece algo muy parecido a lo del peroné. No sé si es un rezago de la evolución o Dios, en su infinita sabiduría, sabía el tipo de operación que me iban a dar y me piso un peroné de repuesto gratis.
¿Cuántos otros huesos más tendremos de repuesto que no sabemos? A lo mejor lo que tenemos es un osario maravilloso con un montón de huesos de repuestos con los cuales podríamos hacer hasta negocio. Cuando después de varios días me fui a visitar el cirujano, muy sabio, dicho sea de paso, que me había sacado el pedazo de hueso de peroné y de músculo de peroné, me lo había clavado, yo le dije, doctor, ¿y usted dónde ha aprendido a hacer esto? Y me dijo, en China. ¿En China? Le dije, sí, en China. Mucha gente viaja a China, muchos doctores de Estados Unidos y otros países viajan a China a aprender a hacer esta operación. Yo le dije, ¿a cuántos habrá matado usted? Lo que pasa es que como los chinos son miles de millones, no se han dado cuenta. Pero ¿a cuántos habrá usted liquidado? ¿No? Entonces, no le hizo mucha gracia, pero inmediatamente le dije, pero con la experiencia que usted tiene, podríamos hacer un negocio. ¿En qué sentido? Me dijo, un negocio de trasplantes. Podríamos tener trasplantes de todo tipo. Como tenemos huesos de repuesto, trasplantes de huesos cualquier cantidad. Y esto, como es chino, como es una técnica china, lo podríamos organizar a la manera de un chifa. Hagamos un chifa de trasplantes. Entonces, así como están, usted va a la calle, al barrio chino, ve, están colgados los patos, no sé qué, todo doradito, un pedazo de nalga, una costilla, ¿no es cierto? Una oreja, lo que sea. Y además le dije, tengo el nombre para ese negocio. Chifa de trasplantes, ¿cómo se llamaría? Muy simple, le dije, se llamaría Trasplantes Chihaucay. ¡Trasplante, Chihaucay! ¡Te encantará! Indiscutiblemente, tu grupo amigo, los Intercontinentales, Chapis del Perú, de Chapulín el Dulce y Jaime Moreira. ¡Eso sí! Chifero experto, yo sí sé cómo cortar. Si soy médico perfecto, todo lo puedo curar. Rebano, amputo, trituro y pulverizo los huesos, los nervios, cartílago, pellejo. Con mi arte proverbial yo descubrí el camino de cocina al hospital. Son los mejores trasplantes, piel o pantorrilla, para poder reformar, cartílago, peroné, para poder restaurar. Todo funciona mejor con trasplantes Chihaucay. Trasplantes, trasplantes, trasplantes Chihaucay. Trasplantes, trasplantes, trasplantes Chihaucay. Trasplantes, trasplantes, trasplantes Chihaucay. Trasplantes, trasplantes, trasplantes Chihaucay. Soy chifero y experto, yo sí sé cómo cortar. Si soy médico perfecto, todo lo puedo curar. Rebano, amputo, trituro y pulverizo los huesos, los nervios, cartílago, el pellejo. Con mi arte proverbial yo descubrí el camino de cocina al hospital. Son los mejores trasplantes, piel o pantorrilla, para poder reformar, cartílago, peroné, para poder restaurar. Trasplantes, trasplantes, trasplantes
trasplantes Chihaucay, trasplantes, trasplantes, 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 trasplantes Chihaucay. Los Alpis del Perú y América. Chapulín Jaime, muchachos, venga por acá. Chavita. Oye, a mí me han... Yo te he contado una historia que a mí me han sacado, me han cortado el peroné. ¿Te han cortado el peroné? Sí. A mí me han cortado todo y no digo nada, chico. No me quejo. Él medía 1,97 m. 1,80 m. Antes de los trasplantes Chihaucay. Los Sharpies del Perú y América. Muchas gracias. Pasada la operación, con los increíbles cambios que ha experimentado la medicina en materia de cáncer, si se detecta a tiempo, felizmente, viene una cosa complementaria que es la quimioterapia y la radioterapia. En la mayor parte de los casos es inevitable, pero trae efectos secundarios, ¿la verdad? Entonces ahí me dijeron, va a tener usted algunos pequeños efectos secundarios y le vamos a advertir. Me lo dijeron oralmente los doctores, pero además me lo hicieron en una cartilla que yo firmé dando mi consentimiento a lo que me iba a ocurrir. Dijeron, la radioterapia va a tener ciertos efectos secundarios, como por ejemplo la caída del pelo. No tengo mucho, de manera que no me preocupa gran cosa. Se puede usted quedar un poco lampiño, excelente, ahorro en máquina de afeitar y en crema de afeitar, etc. Se le puede caer el pelo de otras partes del cuerpo. Bueno, no es visible, no tengo ningún problema. Pero también hay otra consecuencia que puede tener y es la baja de la libido. La baja de la libido, sí, el instinto sexual. Como tenía la experiencia de la testosterona, ya estaba más o menos entrenado. ¿Qué me querrán decir con esto los doctores? Los veo muy... Eso de la libido me suena un poco elegante. Entonces, claro, comencé a pensar, ¿no? Mi cerebro comenzó a dar vueltas. ¿Qué es preferible? ¿Un vivo sin libido o un muerto con libido? Un tema filosófico me parecía absolutamente extraordinario. Y este era el debate de mi cerebro. No he resuelto el problema. El problema no lo he resuelto completamente. Lo dejo ahí. El primer día de este espectáculo llegaron los doctores que me habían operado y le dije, aprovecho que estén acá para lanzar un reto a la ciencia médica. ¿Qué es preferible? ¿Un muerto un muerto con libido o un vivo sin libido? Entonces, con esa advertencia, me fui y me eché en esta silla en la cual te ponen todo un montón de cables para irte pues inyectando la famosa quimioterapia, ¿no? Y te vas yendo más o menos hacia una especie de paraíso, una especie de nirvana, vas por unas nubes cargadas de erotismo. Incluyen una pequeña cuota de estupidez también, no lo vamos a negar. Pero en todo caso es absolutamente placentero. Es un vuelo genial. Pero mientras estaba en este vuelo maravilloso, angelical, inocente, pasa por mi delante, como diría mi compadre, una enfermera bien taipá. Y entonces dice que en ese momento Chema sufre una pequeña erección. Una cosa pequeña, pero de todas maneras digna de destacar. Digna de destacar porque contravenía la teoría de los doctores. Era algo, se notaba alguna cosita, pero era algo.
Y eso fue atribuido por Chema y por los doctores y demás enfermeras al paso de esta simpática y bien proporcionada enfermera. Pero esto no fue lo más importante del acontecimiento del libido de la radioterapia, no. Al día siguiente pasó la misma enfermera y dejó un carrito. En el carrito había bebidas, sándwiches, etcétera, pero lo principal del carrito que dejaba la enfermera, ¿sabes qué era? Una gran torta de chocolate. Y al contemplar esa torta de chocolate, dice la historia que Chema sufrió una gran erección, señoras y señores. Terrible erección. Alarmante. Propicia para llamar a la ambulancia del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. La gran pregunta es, la teoría de la bajada del libido rige solamente para seres humanos, pero no para chocolate. ¿Existe una relación entre el libido y la torta de chocolate? La torta de chocolate quizás con crema chantilly, con salsa de chocolate, con brownies, con todo lo demás. Este es el reto que le lanzo a la ciencia. Señores doctores, coludidos con toda clase de charlatanes como psicólogos, psiquiatras y demás. ¿Pueden ustedes explicarme por qué se produce una erección frente a una gran torta de chocolate? ¿Por qué es la erótica del cacao? Espero una explicación. Yo traeré la